¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Perfecto, lo voy a maximizar. Muy bien, entonces aquí tenemos la clase del día de hoy. Es básicamente, vamos a hablar hoy de la morfología de los dientes temporarios. Me dirán, doctor, vamos a hablar solamente de anteriores, caninos, molares, premolares. Bueno, no existen premolares para comenzar. Vamos a hablar de todos, superiores, inferiores, caninos, incisivos y los molares. Muy bien, antes de comenzar, la morfología de los dientes temporales es importante, más que nada para diferenciar lo que son las piezas dentarias, ¿cómo les puedo decir? Para diferenciar básicamente los permanentes de los temporarios, ¿no? Porque muchas veces hay esa confusión de manejar las piezas dentarias, confundir las permanentes por los temporarios. Hola, Sí, hola. doctor, ahora sí. Sí, doctor. Cortó un momento. No sé qué pasó. Bueno, vamos a volver a intentar. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, tenemos la diferencia, dijimos, en el número de dientes, que vamos a tener un número total de 20 piezas dentarias. En la nomenclatura de los dientes temporarios vamos a encontrar, en general, 8 dientes incisivos, 4 caninos y 8 molares, que es un total de 20 piezas dentarias. Una vez más, no existen premolares, ¿sí? No existen premolares en dientes temporales. Sin embargo, vamos a encontrar que una pieza dentaria va a trabajar con una función de un primer premolar. Eso lo voy a explicar más adelante, que es muy diferente que trabaje como una función a que se llame claramente un premolar. ¿Ya? Grupos dentarios. Bueno, los grupos dentarios ya sabemos, ¿no? Son los incisivos, caninos y molares. Otro detalle importante. Gran diferencia que vamos a tener. Tengan en cuenta que los arcos temporarios van a albergar 20 piezas dentarias. Y una vez que acabe la erupción, que estamos hablando a los 2 años y medio, va a erupcionar el primer molar superior permanente y primer molar inferior permanente, que van a aumentar el diámetro del arco. ¿Sí? Entonces, otro detalle importante es la desigualdad de los arcos, tanto superior como inferior. El superior siempre es mucho más amplio que el inferior. ¿Sí? Discontinuidad del arco.
¿qué pasa? Salen las piezas dentales, erupcionan hasta los 2 años y medio y hasta los 6 años se van formando los famosos diastemas o los espacios primates para la erupción de las piezas permanentes, ¿sí? Y algo importante, el tamaño de la serie molar. La serie molar, básicamente, cuando nosotros hablamos de las piezas permanentes, las piezas dentarias son decrecientes, o sea, el primer molar es grande, el segundo más pequeño y el tercero mucho más pequeño. Pero cuando se trata de las piezas temporarias, el primer molar temporario es más pequeño y el segundo molar temporario es más grande, ¿sí? Tanto en los molares superiores como inferiores. Entonces, un detalle muy importante que no debemos olvidar. Bueno, dentro de la evolución, los dientes temporarios van a tener básicamente conformación cervical bastante estrecha, ¿sí? También van a tener muy poca cantidad de esmalte y más dentina. Sí, por ende estos dientes van a tener el motivo, como decimos comúnmente, van a ser exfoliados, ¿no? Por la presencia o erupción de las piezas permanentes, ¿sí? Eso es el motivo de evolución. El color, ya saben, es blanco leche de los temporarios, los permanentes es más un color amarillo, un poco más ámbar, ¿no? Que por la coloración de la dentina. El volumen, una vez más, el volumen de la corona, ¿sí? Va a variar en relación a lo que son las piezas anteriores y posteriores. Vamos a observar que mesiodistalmente los incisivos van a ser de mucho mayor tamaño que los permanentes. Sin embargo, la altura cérvico-incisal va a ser más corta, ¿sí? En el volumen de las piezas molares de los temporarios van a ser de un diámetro mesiodistal mayor a las piezas que van a ser, por las cuales van a ser reemplazadas, los cuales son los premolares, ¿no? Entonces es importante tomar eso vamos a ver un poquito más en la situación cuando hablemos de arcos en el cuarto parcial. La proporción coronaria es radicular. Si bien en los incisivos y caninos va a ser muy similar, se va a ver claramente que las raíces de los incisivos laterales superiores son más largas que los incisivos laterales superiores permanentes. Como también en los caninos, las raíces de los caninos temporales van a ser 2 veces más grandes que las raíces de los permanentes, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Otro detalle importante, su línea cervical de los temporarios va a estar bastante cerca a lo que es el fulcrum, ¿no? A la división de las raíces. Teóricamente, la bipartición o tripartición de las raíces se va a realizar a nivel de la línea cervical, o también denominado el UAC, unión amelocementaria, ¿sí? Va a estar pegado básicamente a eso. Otro detalle importante, los ejes coronarios verticales van a estar disminuidos, ¿sí? No van a ser tan largos como los permanentes en sí. Y bueno, dijimos, ¿no? El diámetro transversal de las coronas de los incisivos y caninos van a ser mayores, haciendo una comparación en relación a los permanentes. Ojo, que estamos hablando de proporciones, porque si medimos un incisivo temporal y un permanente, el incisivo temporal va a tener las menores dimensiones, pero si hacemos las proporciones vamos a ver claramente esa diferenciación. Si bien los incisivos superiores permanentes tenían un mayor diámetro cervicoincisal que mesiodistal, va a ser de una mayor medida que su proporción de los temporales, que es el diámetro mesiodistal mayor, la cervicoincisal menor, ¿sí? Muy bien. Forma radicular. Sus formas radiculares van a ser más aplanadas en el sector antero-posteriormente, y a nivel posterior van a ser bastante abombadas. ¿Qué significa eso? Van a ser abombadas por la presencia del germen permanente, ¿sí? Hablamos de las 3 raíces de un primer molar superior temporario. De esta manera sería una mesovestibular, distovestibular y una raíz lingual, ¿no? Serían abombadas como una campana. Vamos a tener la bifurcación radicular una vez más a nivel de la unión amelocementaria o el cuello cervical. A ese nivel se va a bifurcar. Bueno, ubicación de la raíz palatina. Teóricamente dice que entre los molares superiores, que es lo más interesante ver, la raíz palatina se va a encontrar, según el texto de Sandoval, hacia distal. No va a estar entre las raíces mesovestibular y distovestibular, sino más inclinada hacia distal, hacia distolingual, entre comillas. Sin embargo, cuando vamos a leer los textos de Nelson y de Bock, vamos a encontrar que la raíz palatina se va a encontrar entre los ápices de la raíz mesovestibular y distovestibular de los molares superiores. El tamaño de la cámara pulpar. El tamaño de la cámara pulpar de estas piezas dentarias va a caracterizar básicamente que son bastante amplias, ¿sí? Más que las permanentes. Algo importante, la sensibilidad va a ser interesante, ¿no? Si bien las cámaras pulpares parecen ser amplias y la dentina
bastante delgada, pues la sensibilidad va a ser mucho menor. ¿A qué se debe esto? Se debe a la cantidad menor de dentina, ¿sí? Y prolongaciones odontoblásticas. En relación a las permanentes, si bien en una temporaria tenemos una caries a nivel, que llega hasta el nivel de la dentina, va a ser menos dolorosa que una caries que llega a nivel de dentina en una pieza permanente, ¿sí? Y la resistencia vital, ¿no? Bueno, sabemos que la resistencia vital se va a manejar mucho más en las piezas permanentes. Bueno, vamos a comenzar explicando un poco la dentición permanente temprana, ¿sí? Aquí podemos observar las piezas permanentes, como pueden observar las características. Algo importante, fíjense el color, ¿no? El color de las piezas dentarias. Son, entre comillas, más amarillentas, ¿no? Las características, el volumen de las caras vestibulares, las porciones cervicales, la raíz, la cara vestibular de los caninos y las piezas dentarias inferiores. Vamos a observar también una cara lateral, como pueden observar, características del ancho vestibular, mesiodistal, de incisivos y caninos, superiores e inferiores, lado izquierdo y derecho claramente, ¿sí? Características interesantes que vamos a ver en una arcada. Aquí podemos ver piezas permanentes de primer molar a primer molar, ¿sí? Pueden ver la característica de premolares, los primeros molares en la arcada superior, y aquí en la arcada inferior podemos observar una característica interesante, y lo que muchas veces llegan uno a confundir, ¿no? Aquí podemos ver un canino permanente, un primer premolar permanente, y aquí tenemos un segundo molar temporario, como pueden observar, ¿sí? Segundo molar temporario, a ambos lados. ¿Qué característica tiene el segundo molar inferior temporario? Que tiene un parecido muy similar al primer molar inferior permanente, ¿sí? Pero ojo, miren, desde este momento, pueden observar, aquí vemos una, bueno, aquí lo vamos a marcar. Como pueden observar, ahí tenemos el surco mesiovestibular, el surco distovestibular del primer molar inferior temporal, y como se pueden ver, las tres cúspides vestibulares son del mismo tamaño, mientras que las cúspides mesiovestibular y distovestibular del primer molar inferior permanente son mayores, mientras la distal es más pequeña, ¿sí? Una característica importante. Y otra característica interesante, será similar en forma, pero el tamaño siempre lo va a ser mayor el primer molar inferior permanente, ¿sí? Eso es para visualizar ambas piezas dentarias, ¿no? Inferiores para caracterizar. Es una dentición temporaria temprana permanente. Muy bien, ahí se resumen las fotografías. Vamos a la dentición temporaria. Fíjense en la dentición temporaria, y algo que siempre recalco, ¿no? Que esas piezas dentarias tienden a desgastarse normalmente, ¿sí? Es normal. Y como pueden ver acá se forman los famosos diastemas. ¿Cuál es el motivo que se formen los famosos diastemas? Es el motivo, básicamente, para crear espacio para que erupcionen las piezas permanentes. Sí, es normal eso. Como pueden ver acá, hasta los bordes de los caninos se van desgastando normalmente. Y las caras oclusales de los molares de igual manera. Deben desgastarse, es normal, porque el grosor de lo que es básicamente el esmalte es entre comillas, más delgado que del permanente. Entonces es normal, ¿no? O sea, no tienen por qué asustarse cuando vean esa situación del desgaste de los temporarios, ¿sí? Y como pueden ver en esta arcada, y vamos a verlo más adelante, se puede ver claramente que el diámetro mesiodistal es mayor que la altura cervicoincisal, ¿sí? Centrales y laterales, ¿sí? Los caninos a nivel cervical, como pueden observar, son más voluminosos a nivel vestibular, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, ¿sí? No dando esa caracterización que dan los permanentes, ¿no? Que esta porción es más estrecha a nivel vestibular. Aquí no, es más abombado. Lo mismo pasa con los dientes inferiores. Fíjense, a nivel cervical son mucho más abombados, ¿sí? La vertiente, como pueden observar, vamos a ver la siguiente fotografía. Aquí está, ¿sí? Aquí podemos ver que la vertiente mesial, el canino, es más larga que la vertiente distal. El canino inferior, mientras la vertiente distal es más larga y la vertiente mesial es más corta, totalmente invertido, ¿sí? Como se puede observar claramente, fíjense los diámetros, las formas de las caras vestibulares, el desgaste que tiene, y como pueden observar también acá la oclusión que va a llegar a formar, ¿no? Aquí también podemos observar lo mismo, miren, el diámetro, la vertiente mesial del canino es más larga, canino superior temporario, que la vertiente distal, ¿sí? Y mientras en el inferior la vertiente distal va a ser más larga que la vertiente mesial, ¿sí? Citados estos en el libro de Sandoval y en el libro de Bock.
Ahí tenemos la arcada superior, algo importante, quiero que observen claramente sus diámetros. Fíjense, aquí ya no hay ausencia de esmalte, simplemente hay una dentina que está trabajando, ¿sí? De igual manera acá, un esmalte muy delgado, fíjense el canino, fíjense los desgastes que se ocasionan normalmente. Estamos hablando de un paciente de unos 5 años de edad, ¿no? Y fíjense el primer molar, ya vamos a dar las peculiaridades del primer molar, explicar el segundo molar superior temporario, ¿sí? A ambos lados, ¿sí? Muy bien. Aquí podemos observar una vez más, fíjense el diámetro mesodistal mayor, fíjense la cara vestibular es mucho más abombada, no hay esa caracterización como los permanentes, ¿no? Crestas vestibulares, fosas vestibulares, no, es más abombado los temporarios. Pero algo importante, hay más convergencia hacia el lingual por las caras proximales, miren, los incisivos, central y lateral, y también en los caninos, mucho más marcado. ¿Sí? Aquí en la arcada inferior vamos a observar los dientes temporarios, el diastema que se está llegando a formar, igual las caras vestibulares bastante abombadas, el canino, fíjense, igual tiene las dos facetas, pero es más abombado. El primer molar inferior temporario, fíjense la forma que tiene, es el único diente completamente diferente a los demás, ¿no? Los demás tienen mucho parecido con algún diente permanente o alguna función. Este no, como pueden observar. Sí, ya vamos a dar un poco más de explicación. Aquí el segundo molar inferior temporario, de igual manera acá el primer molar inferior temporario. Y aquí un resumen de las fotografías. Miren, lo que explicábamos, miren, comparamos acá la porción cervical de un molar permanente. Fíjense, obviamente hay una estrechez a nivel cervical, que también hoy día, el día miércoles, vamos a dar esa explicación, ¿no? Para las piezas, para el tallado de las piezas dentais del día de hoy. Pero si vemos al lado tenemos el temporario, como pueden ver, esa porción cervical es mucho más estrecha, lo cual hace, entre comillas, la corona de la pieza dentaria más cabezona, ¿sí? Y un cuello más estrecho, lo que no pasa en los permanentes, como pueden observar. Un detalle muy, muy importante. Otro detalle importante, las cúspides de los molares temporarios y de los incisivos son más agudos que los permanentes. Otro detalle importante, como pueden observar, las raíces tienen una conformación más voluminosa, más cuerpo, y fíjense, los temporarios tienen unas raíces mucho más delgadas. Aquí tenemos la raíz lingual, aquí las dos mesiovestibular y distovestibular más delgadas. Otro detalle importante, que estas raíces están bastante abiertas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a englobar lo que se denomina el germen de la pieza permanente. Aquí no va a tener la pieza permanente. Y otro detalle importante, fíjense la división, o sea, justamente está llegando ya a nivel de la línea cervical, muchas veces nace de la línea cervical, esa bifurcación y trifurcación de las raíces. Lo que no pasa en las piezas permanentes, mínimamente aquí tenemos 4 a 3 milímetros de la porción cervical a lo que es la dicotomía de las raíces. Muy bien, vamos a pasar un poquito más a explicar lo que son los incisivos centrales temporarios. Como se puede observar en esta fotografía, se puede ver claramente que la cara vestibular es bastante abombada, ¿sí? Características, se puede ver el cíngulo bastante marcado, la convergencia hacia lingual bastante marcada. Fíjense a nivel de la cara proximal, se puede ver claramente a nivel cervical que es bastante abombado, ¿sí? Estoy viendo una cara mesial y una cara distal de igual manera, ¿sí? Se puede ver la conformación del cíngulo bastante marcado, ¿sí? Y el borde incisal. El borde incisal, como pueden observar, está ligeramente curveado, ¿sí? No es completamente recto, ligeramente curveado. Ya, ¿sí? Entonces, una vez más, el diámetro mesodistal es mayor, ¿sí?, que la altura cérvico-incisal en los incisivos superiores temporarios. En los laterales son bastante similares. Aquí tengo un incisivo lateral superior temporario, un abombamiento en la cara vestibular, un borde incisal relativamente más recto y convergencias cervicales más marcadas, ¿sí?, a expensas de las caras proximales. Si vemos la cara proximal, vamos a observar, fíjense, un abombamiento a nivel cervical, no solamente en la porción lingual, sino en la porción vestibular, vista por la cara proximal. Obviamente vamos a ver una porción cóncava más marcada en el temporario lateral que en el permanente, como pueden observar, ¿sí? Algo también, las raíces, como pueden observar, son más largas que su corona, ¿sí?, en relación a la proporción coronaria radicular. Aquí tengo los incisivos inferiores, ¿sí?, incisivo central inferior temporario, como pueden observar. Se puede ver unas características muy similares a los permanentes. Fíjense la cara vestibular completamente convexa,
¿sí? La cara lingual de igual manera, pero con mayor convergencia hacia el lingual. El borde incisal se puede ver lo más rectilíneo, ¿sí? Vistos, la cara vestibular, como pueden ver, a nivel cervical vamos a encontrar un abombamiento más marcado a este nivel, ¿sí? Un abombamiento más marcado, ¿sí? Y a nivel lingual, de igual manera, ¿sí? Caracterizando las piezas temporarias. El incisivo lateral temporario, como pueden observar, aquí podemos ver la cara vestibular, más convexa, la parte lingual, como pueden ver, es cóncava, y se puede ver, hay vestigios de diferenciación de la porción del cíngulo. Aquí yo puedo observar una cara vestibular, un abombamiento a nivel cervical, fíjense, parece que hubiese una prominencia lingual, ¿sí? Y aquí la cara lingual, que está la prominencia lingual claramente marcada, ¿no? Es la misma pieza, esta es vista por la cara vestibular y esta por la cara lingual, ¿sí? Muy bien. Canino superior. El canino superior, como dijimos, va a presentar una vertiente mesial mucho más larga y una vertiente distal mucho más corta. Se va a ver las características de la cara, la faceta mesial, faceta distal de la cara vestibular. En esta cara incisal vamos a encontrar una forma de diamante, ¿sí? Es como un diamante, como termina, ¿no? Y como pueden ver es más ovoidal, ¿no? Aquí yo veo la cara vestibular. Fíjense a nivel cervical, la porción cervical por palatino es convexa y lo mismo por la porción vestibular, fíjense esa convexidad bien marcada, ¿sí? Tanto por la cara mesial como por la cara distal. Es la característica más importante que van a tener los caninos. Obviamente, hay algo que no me olvidaba, fíjense, la altura cérvico-incisal de la corona va a ser una relación corona-radicular, la raíz va a ser 1 y 2 veces más grande que la altura cérvico-incisal, ¿sí? Como pueden ver, aquí está un poco más todavía, 2,5, pero por lo general, y hemos visto en el libro de Nelson, que va a ser de 2 veces más el tamaño de la raíz. El canino superior, como pueden observar, ahí está la vertiente mesial, y aquí la vertiente distal, la altura coronaria y la altura de la longitud de la raíz. Como pueden ver, una vez más, el diámetro vestíbulo lingual es mayor al mesio. Bueno, en este caso, perdón, el diámetro mesiodistal es mayor al vestíbulo lingual. Sí, otra característica que va a ser importante es recordarlo tanto en incisivos como en caninos temporarios. ¿Sí? Aquí tengo el canino inferior temporario, como pueden observar acá, se puede observar claramente en la parte inferior, ¿sí? Las dos facetas mesiales, está la cara vestibular y en la cara lingual la convergencia hacia lingual, bastante marcada. Ahí pueden observar la vertiente mesial más larga y la vertiente distal, perdón, la vertiente mesial más corta y la distal más larga, ¿no? Invertido a lo que son los caninos. Esto lo corroboramos con los textos de Sandoval y el texto que maneja Bock, de odontopediatría, ¿sí? Fíjense en el otro lado de igual manera. Esas características que va a tener esa concavidad, ese cíngulo marcado que va a tener esta pieza dentaria. Entonces, cuando nosotros podemos observar los caninos e incisivos a nivel vestibular, vamos a ver ese abombamiento en todas las piezas. Ese diámetro mesodistal que predomina en las 4 piezas, en las 6 piezas dentarias. Sí, aquí está la vertiente mesial más larga y la distal más corta, ¿no? Y aquí va al revés, la distal más larga y la mesial más corta, ¿no? Es importante recordar eso. Como pueden observar, los incisivos centrales superiores tienen mayor diámetro mesodistal que cervico-incisal, ¿sí? El lateral es un poquito más largo. Y los inferiores, como ya dijimos, son más abombados. La cara lingual de las piezas, se pueden ver, caracterizar los cíngulos de cada pieza dentaria, incisivos, lo que son superior e inferior, el canino superior, claramente muy similares a los permanentes, pero más redondeados, y de los inferiores se puede ver claramente esas fosas linguales marcadas, los incisivos inferiores y el canino inferior. Muy bien, pasamos inmediatamente a lo que son los molares temporarios. Los molares temporarios son importantes de diferenciarlos, ¿no? Son muy, muy similares, entre comillas, a los permanentes, porque vamos a observar lo siguiente, que los primeros molares temporarios van a ser diferentes, características muy, muy diferentes. Ojo, el primer molar superior temporario va a tener esa función de un premolar, pero no va a ser un premolar, ¿sí? Mientras que el primer molar inferior temporario va a ser el único diente completamente diferente a los demás, ¿sí? Es más, dicen que el primer molar inferior temporario es en origen 2 dientes separados, porque vamos a observar en el surco vestibular como si tuviera funcionado 2 dientes, ¿sí? Es como una fusión primitiva de un diente, como 2 dientes fusionados, ¿sí? Por eso no se parece a ninguno el primer molar inferior temporario. Mientras, en relación al segundo molar superior temporario,
y al segundo molar inferior temporario tienen semejanzas muy similares en las características, ¿sí? Excepto el tamaño, como hemos podido observar en la proporción. El segundo molar superior temporario va a tener las mismas características que el primer molar superior permanente, ¿sí? Significa va a tener 3 raíces, ojo, va a tener hasta tubérculo de Carabelli, ¿sí? Lo menciona el texto de Nelson, ¿ya? Ojo, esas son preguntas que entran y muchas veces se olvidan. Y el segundo molar inferior temporario va a ser muy similar al primer molar inferior permanente, ¿sí? Pero con una característica interesante, ¿no? Una vez más, las 3 cúspides van a ser las mismas características, pero las 3 cúspides vestibulares, mesiovestibular, distovestibular, distal del primer molar inferior temporario, son diferentes, siendo las 2 primeras más grandes y la distal la más pequeña. Mientras en el caso de los molares temporarios, las 3 cúspides van a ser del mismo tamaño. ¿Sí? Muy bien. Haciendo esas aclaraciones, vamos a comenzar a explicarlo. Bien, aquí tenemos básicamente lo que es un primer molar. Un primer molar superior temporario y un primer molar inferior temporario. Como pueden ver acá, bueno, lo voy a marcar con un color. Ahora sí. Miren, acá este va a ser mi lado vestibular, este va a ser mi lado lingual, este va a ser mi lado mesial y este mi lado distal. Se puede ver, ¿no? Perdón, los trazos. Sí, doctor. Doctor. Gracias. ¿Ya? Entonces, vamos a caracterizar. Este es entonces, para recordar, es un primer molar superior temporario. ¿Ya? Entonces, este primer molar superior temporario, aquí podemos ver una cara proximal, una cara proximal y una cara vestibular, ¿no? ¿Qué me va a llamar la atención de esta pieza dentaria? Una vez más, la dilaceración de las raíces, ¿a qué nivel están formándose? ¿Sí? Está a nivel de la línea cervical, básicamente. Vamos a marcar con un color verde, ¿sí? Miren, esa dilaceración, ¿de dónde llega? ¿Sí? Acá de igual manera. ¿Sí? De esa manera es la dilaceración de las piezas dentarias del primer molar superior temporario. Ahora, según el texto de Sandoval, vamos a encontrar que la cúspide mesiovestibular, ¿sí? Aquí, esta que es la mesiovestibular, lo voy a marcar de color verde para que lo vean. Esta cúspide mesiovestibular es la más grande entre las vestibulares, ¿sí? Mientras que por lingual, la más grande va a ser la mesiolingual, ¿sí? O también conocida como lingual. La más aguda va a ser la lingual, ¿ya? Algo importante, lo voy a pintar lo voy a remarcar con un color verde, lo estoy repintando por si acaso acá. Esto que pueden ver con una prominencia es el famoso tubérculo de Zuckerkern, que se encuentra en vestíbulo mesiocervical, ¿sí? No tienen que olvidarse eso. Ahora, en la cara vestibular, como pueden observar, se pueden observar 3 cúspides, pero según Sandoval, según Nelson, vamos a encontrar 4 cúspides, muy similar a la conformación de un primer molar superior permanente. Sí, pero vamos a encontrar muchas veces esto con solo 3 cúspides, siendo la lengua la más grande y la más aguda. Y como pueden observar, aquí hay un surco de desarrollo. Este surco de desarrollo es el surco de desarrollo central, que va a terminar en 2 rebordes marginales, uno mesial y otro distal. Y acá finalmente vamos a encontrar ¿sí? Otro surco, como pueden observar, el surco de desarrollo vestibular, que va a dividir en 2 cúspides, una mesiovestibular y otra distovestibular, ¿sí? Como pueden ver, el diámetro en vestíbulo lingual es mayor que el mesiodistal. Dice que con el paso del tiempo en la cavidad bucal de esta pieza dentaria, desde los 2 años y medio hasta los 5, este surco de desarrollo vestibular va a desaparecer por desgaste. Y al desgastarse, simplemente se va a formar como una cúspide vestibular con una cúspide lingual.
Significa que este primer molar superior temporario va a tener la función de una pieza premolar permanente superior, ¿sí? No se olviden, por favor, que no es lo mismo que tenga la función a que sea un premolar. ¿Ya? Muy bien. Explicado eso, nos vamos al arcade inferior. En el arcade inferior, como pueden observar, aquí tengo el primer molar inferior temporario. Ahí tengo la dilaceración por la cara libre y aquí la cara proximal, como pueden observar. Dice que la misma raíz, esta raíz vestibular que se puede observar acá, ¿sí? Es más aplanada, no se parece a ninguna esta raíz mesial del primer molar inferior. Una vez más, las cúspides linguales, como pueden observar, lo voy a pintar acá. Voy a pintarlo con otro color. ¿Sí? Las cúspides linguales son más altas que las cúspides vestibulares. Las cúspides vestibulares son más aplanadas. Sigue manteniéndose eso. ¿Sí? Y algo importante, tal vez aquí estamos notando con mucho detalle, lo voy a pintar con un color. A ver, voy a encontrar otro color para diferenciarlo. Bueno, con este mismo. Miren, esta es la porción, la cara vestibular, ¿sí? Esta es la porción mesial y esta es la porción distal, ¿sí? Esta es una cara mesial. Esta es la porción lingual y la porción vestibular, ¿sí? Me dejo entender. Miren, en la cara vestibular del primer molar inferior temporario vamos a encontrar lo siguiente. La línea cervical que se puede observar acá. No, lo voy a cambiar de color para que se vea mucho mejor. Voy a buscar un color rojo. Miren, la porción cervical, como pueden observar, en la raíz distal, y en la porción mesial, fíjense, hay como una bajada. ¿Lo pueden notar? ¿Sí? Y este sector que lo voy a pintar un poquito más, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Esto que estoy pintando es el famoso tubérculo de Zuckerkahn en el primer molar inferior temporario, ¿sí? Se encuentra igual en vestíbulo mesio cervical. Me he olvidado pintarlo en el superior, aquí está en el superior, lo voy a pintar igual de un color rojo para que nunca se olviden. Este es el tubérculo de Zuckerkahn en el primer molar superior temporario. Ahí lo tienen. ¿Sí? A ese nivel va a estar el abombamiento. Y esto en primer molar inferior temporario. Ya que malo soy para dibujar. Ya está. ¿Sí? Entonces ahí nunca se van a olvidar. Tubérculo de Zuckerkahn, vestíbulo mesiocervical en primer molar superior, y tubérculo de Zuckerkahn en primer molar inferior, vestíbulo mesiocervical, ¿sí? Entonces claramente se nota ese abombamiento. Y si yo lo veo ese abombamiento por esta porción, bueno, aquí vamos a observar, este lado va a ser mi lado vestibular, mi lado lingual, ¿sí? Mi lado mesial y mi lado distal, respectivamente. ¿Sí? Como pueden ver, aquí tengo un abombamiento, igual lo voy a pintar para que no se olviden, es el tubérculo de Zuckerkahn, vestíbulo mesiocervical, del primer molar inferior temporario. ¿Sí? Ahora, el primer molar inferior temporario, además, vamos a encontrarlo, voy a pintar con un color azul, vamos a encontrar aquí otro color que haga contraste. Blanco. Miren, aquí encontramos un surco, el surco de desarrollo vestibular, ¿sí? El surco de desarrollo central y el surco de desarrollo lingual, ¿sí? El surco de desarrollo lingual llega hasta la cara libre y el surco de desarrollo vestibular también hasta la cara libre, ¿sí? Del surco de desarrollo central encontramos hacia las caras proximales los famosos rebordes marginales y tenemos 4 cúspides, mesiovestibular, vestibular, mesiolingual y distolingual. Y miren, y acá en la cara vestibular, lo voy a pintar este color, acuamarina, ya. A este nivel, como pueden observar, a este nivel se va a conformar, ¿sí? Muchas veces dice se va a encontrar como una fusión de 2 piezas dentarias. Primitivamente, el lado mesial sería una pieza y el distal otra pieza. Y en muchos dientes van a ver temporarios una fisura, entre comillas, desde la porción oclusal hasta la porción incisal.
dando a entender que es la función de dos dientes primitivos, ¿no? Por eso no se parece a ninguno, ¿sí? Pero cuando vamos a ver en la práctica, muchas veces vamos a ver solamente en la parte media, pero en algunos casos va a llegar esa cisura hasta la porción inferior, ¿sí? Muy bien, creo que se ha explicado muy bien la porción de los primeros molares temporarios con las características que son realmente interesantes. Vamos hacia adelante. Bueno, primer molar superior temporario. Bueno, vamos a pintar de igual manera. Miren, aquí tenemos el abombamiento que corresponde al tubérculo de Zuckerkam. Dijimos vestibular, lingual, mesial y distal. También vamos a poder observar lo siguiente. ¿Sí? El surco de desarrollo, ¿sí? Central, de bordes marginales. Acá el surco de desarrollo vestibular, aquí está un poco borrado ya por la cuestión de la presencia de desgaste. Y teóricamente muchas veces aquí encontramos un surco de desarrollo lingual, ¿no? De esa manera. Pero como en este caso muchas veces puede simplemente desaparecer, ¿no? Imagínense, si desaparece este surco de desarrollo vestibular, mucho más va a desaparecer este que es más pequeño. Se puede observar claramente el abombamiento, ¿sí? En vestíbulo vesio cervical, aquí lo voy a pintar, ¿sí? Para el tubérculo de Zuckerkam, ¿sí? Es importante. Las raíces abiertas, las cúspides, como pueden ver, son altas. Una vez más, la cúspide más alta es la lingual, la más aguda. Y entre las vestibulares, entre la mesiovestibular y isovestibular, la más alta es la mesiovestibular. No se olviden el famoso tubérculo de Zuckerkam, ¿ya? Muy bien, vamos adelante. Este es el segundo molar superior temporario. El segundo molar superior temporario tiene muchas características similares a lo que es el primer molar superior permanente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver bastante desgaste de la pieza dentaria. Pero voy a dibujarlo un poquito acá, ¿sí? Acá vamos a encontrar esta caracterización. De esa manera. Significa que esto va a ser del lado vestibular. Perdón, voy a marcar otro color, está muy oscuro. Verde, aquí está. El lado vestibular, este va a ser mi lado lingual, este lado mi lado mesial y este mi lado distal. Como pueden observar, el diámetro vestíbulo lingual de la corona es mayor al mesiodistal. Vamos a encontrar también convergencia hacia el lingual, ¿sí? Y también algo interesante que no tenemos que olvidar, ¿no? Vamos a encontrar acá lo que se denomina el famoso, acá lo voy a marcar un poquito más, el tubérculo de Carabelli. ¿Sí? Vamos a encontrar tubérculo de Carabelli en segundo molar superior temporario. Lo menciona el texto de Bock y también lo menciona el texto de Nelson. Obviamente eso no lo vamos a encontrar en Sandoval, porque Sandoval dice no existe. ¿Sí? Y lo demás, obviamente, vamos a tener la cúspide mesiovestibular, distovestibular, el puente adamantino que manejamos en los permanentes también lo va a tener, ¿sí? Y aquí lo que es el famoso tubérculo de Carabelli, ¿no? La distovestibular que tiende a desaparecer. De estos, claramente sabemos que la cúspide mesiolingual, ¿sí? Va a ser la más aguda y la más grande entre las linguales. Y entre las vestibulares, la mesiovestibular, ¿sí? Como se ve aquí está la mesiovestibular, como pueden ver, bastante amplia, bastante aguda, ¿no? En relación a la distovestibular. Muy bien. Y aquí vamos a observar características bastante interesantes. También esto es tomado del texto de Nelson, del texto de Bock, de odontopediatría. Vemos la cara cruzada de los molares superiores temporarios. Bien, voy a repintarlo con un color, este va a estar bueno. Miren, acá por ejemplo vamos a encontrar la prominencia del tubérculo de Zuckerkam, vestibular, lingual, mesial, distal. Primer molar superior
temporario. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, el diámetro vestíbulo-lingual es mayor al mesiodistal, ¿sí? Prominencia del tubérculo de Zuckerkant, dijimos acá. Y acá claramente, como pueden observar, vamos a encontrar el surco de desarrollo central, ¿sí? Termina en el borde marginal mesial y distal respectivamente, marcadísimo, como pueden observar, ¿sí? También vamos a observar el surco de desarrollo vestibular, que va a dividir las dos cúspides, la mesiovestibular y la distovestibular. Ojo, muchas veces dice, por si acaso acá, que se forma el surco de desarrollo lingual, así pequeño, y aquí lo voy a pintar con otro color para diferenciar, que puede dar lugar a la conformación de acá de un puente adamantino. ¿Sí? Puede dar, en caso de que se forme. ¿Sí? Y no olviden también que se va a formar, obviamente, la arista longitudinal. Eso es inevitable, tiene que tener una arista longitudinal la pieza dentaria. Muy bien, aquí vemos el segundo molar superior temporario. Vamos a marcar segundo molar superior temporario. ¿Sí? Este segundo molar superior temporario se va a caracterizar básicamente porque va a presentar, una vez más acá, dibujo la fosa central. Aquí vamos a encontrar la fosa distal, como pueden ver, ¿sí? Para conformar el puente adamantino, que se nota claramente acá, el surco de desarrollo vestibular lingual, aquí está el lingual, aquí el vestibular, ¿sí? Reborde marginal mesial y reborde marginal distal, respectivamente. Y acá pueden ver claramente el tubérculo de Carabelli, ¿sí? Este es mi lado vestibular, por si acaso, este es el lado lingual, este es mi lado mesial y este es mi lado distal, ¿sí? Dos características muy similares al primer molar superior permanente, ¿no? Una vez más, la cúspide lingual es la más aguda y más grande. Bueno, como pueden ver, aquí tengo el primer molar inferior temporario, ¿sí? Y se puede ver claramente acá esta conformación que mencionaba, ¿sí? ¿Qué es esto? El tubérculo de Zuckerkant, vestíbulo mesiocervical, ¿sí? Tubérculo de Zuckerkant, ¿sí? Y aquí también vamos a observar en esta pieza dentaria, miren que es una pieza más amorfa, aquí se puede observar, bueno, va a ser de otro color. El surco de desarrollo central, reborde marginal mesial, distal respectivamente, surco de desarrollo vestibular y surco de desarrollo lingual. ¿Sí? Como pueden ver, es una pieza vestíbulo lingualmente mayor. Si nosotros analizamos esta pieza dentaria, y lo voy a pintar con un color verde, pues vamos a poder observar que acá hay una diferenciación, parecen dos piezas fusionadas. Y muchas veces en algunas piezas temporales van a encontrar ese surco, esa fisura, ¿sí? Parecen dos piezas muy diferentes, ¿sí? Entonces tienen una cúspide mesiolingual, distolingual, mesiovestibular y distovestibular. Las cuales la mesiolingual, que es esta, ¿sí? Es más aguda y la más alta, ¿sí? Entre todas. Y entre las vestibulares, la mesiovestibular. Segundo molar inferior temporario. El segundo molar inferior temporario, básicamente, se va a llegar a caracterizar por lo siguiente: va a tener un parecido muy similar al primer molar inferior temporario, ¿no? Entonces, algo importante, miren, lo voy a dividir acá y de igual manera acá. ¿Sí? El surco de desarrollo central, que está acá, que termina en los rebordes marginales, en las caras proximales, ¿sí? Y aquí claramente se puede observar el surco de desarrollo lingual, mesiovestibular y distovestibular. Como pueden ver, las tres cúspides son casi del mismo tamaño, ¿sí? Lo que no ocurre en las permanentes, ¿no? Las dos la mesiovestibular y distovestibular son más grandes, la distal es chiquita. Aquí no.
¿sí? Entonces, esa característica hace la diferencia para las piezas temporarias, para el segundo molar inferior temporario. Bien, aquí tenemos de igual manera el primer molar inferior temporario, ¿sí? El primer molar inferior temporario, como pueden ver acá, está el surco de desarrollo central, ¿sí? El borde marginal mesial y el borde marginal distal. Esta es mi cara vestibular, mi cara lingual, mi cara mesial y mi cara distal, ¿sí? Como pueden ver, hay un surco que van a hacer, es el surco de desarrollo vestibular, es el vestibular de esta manera, ¿sí? Y el surco de desarrollo lingual de esa manera. Forma 1, 2, 3, 4 cúspides. Las más grandes, las mesiales, y de las dos, la más grande es la mesiolingual, ¿sí? Aquí algo importante, lo voy a pintar con otro color. La prominencia para el tubérculo de Zuckerkahn, ¿sí? O sea, vestibular. Muy bien. Y aquí al lado puedo ver el primer molar, el segundo molar inferior temporario. ¿Qué características tiene? Una vez más lo voy a pintar de un color diferente. Aquí está mi surco de desarrollo central, ¿sí? Términos de bordes marginales. Ojo, este es mi lado vestibular, mi lado lingual, ¿sí? Mi lado mesial y mi lado distal. Fíjense, el surco de desarrollo mesio-vestibular, surco de desarrollo disto-vestibular, surco de desarrollo lingual. Como se puede observar, las tres cúspides vestibulares son del mismo tamaño, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos el primer molar inferior temporario. Como pueden observar, se puede ver las tres cúspides que menciono, ¿sí? Mesio-vestibular, disto-vestibular, distal del mismo tamaño, ¿sí? Desde sus caras proximales, los superiores, como pueden observar, aquí está el primero, que es de la figura A, la dilaceración cerca al nivel cervical, la raíz lingual bastante lingualizada, ¿sí? En relación al tamaño, como pueden ver, el segundo molar superior temporario es más grande que el primer molar superior temporario. Y se ven las raíces vestibulares y linguales. En las caras, en las piezas dentarias inferiores, miren, el primer molar inferior temporario y el segundo molar inferior temporario. El primero es de menor tamaño y el segundo de mayor tamaño, ¿sí? O es una orden creciente. Como pueden ver, esta raíz es más aplanada, como pueden observar, ¿sí? Es la característica en estas piezas dentarias. Por la cara palatina se puede observar claramente la raíz lingual bastante prominente, la porción cervical bastante estrecha, ¿no? Y una vez más, la cúspide mesiolingual es la más grande, ¿sí? En los inferiores se puede observar por la cara lingual que la cúspide mesiolingual es la más alta de todas, ¿sí? Y la estrechez, ¿no?, de las piezas. Mientras en el segundo molar es el mismo tamaño la mesiolingual y distolingual. Bien, la cara vestibular, tres piezas vestibulares del inferior iguales, el primer molar inferior temporario solamente dos cúspides, ¿no? Aquí podemos ver el primer superior y el segundo superior, ¿sí? Y para terminar, aquí podemos observar lo que es la cara oclusal del segundo molar superior temporario, ¿sí? Como pueden ver, tiene una forma romboidal, como el primer molar superior permanente, ¿no? Ahí pueden ver el surco de desarrollo central, puente adamantino, la cúspide mesiolingual, tuberculo de Carabelli. Y en el inferior, la característica interesante, ¿no?, las tres cúspides vestibulares del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, hablamos y analizamos pues ya las figuras, las cuales, como pueden ver, todas tienen una forma trapezoidal, excepto el primer molar inferior temporario, ¿no? Y aquí podemos observar por qué es importante tener las piezas temporarias. Muchas veces uno dice, no, pues es temporario, se va a caer, y es mejor extraer antes de tiempo. No. La función de las piezas temporarias es guiar la erupción de las piezas permanentes. Aquí tenemos el segundo molar
aquí tenemos el segundo molar segundo molar inferior temporario y aquí el primer molar inferior temporario. Como pueden ver, está un periodo de diálisis de sus raíces, ¿sí? Y como pueden ver, ahí pueden ver los gérmenes de las piezas permanentes, aquí del primer premolar inferior permanente y aquí del segundo premolar inferior permanente. Estos molares temporarios van a guiar a la erupción. Y algo importante, ¿no? Y eso sí lo voy a pintar. Miren su diámetro, lo voy a medir acá. De acá hasta acá. Este es el primer molar inferior temporario. Obviamente esta pieza ya tiene un desgaste. Y aquí el segundo molar inferior temporario. ¿Sí? Y quiero que comparen con esto. Miren el diámetro. Bueno, voy a dibujar todo el contorno de la corona que está formándose. El primer premolar inferior temporario. Y aquí el segundo premolar inferior temporario. Como pueden observar, el diámetro mesiodistal, aquí está, de esta manera, muy bien. El diámetro mesiodistal de los molares temporarios es mayor que el diámetro mesiodistal de los premolares que van a llegar a hacer el intercambio. ¿Por qué? Porque están creando un espacio. Si sacamos esas piezas dentarias antes de tiempo, se pierde el espacio y muchas piezas dentarias pueden llegar a quedar detenidas. ¿Sí? Y aquí algo interesante. No sé si pueden observar, aquí está un primer premolar permanente, aquí un primer molar inferior permanente, un segundo molar inferior permanente, pero aquí se nos quedó un segundo molar inferior temporario. ¿Por qué? Porque había la genesia o la no formación del germen del segundo premolar inferior temporario. Sí, por eso es importante, antes de querer sacar un diente o un diente que está temporario mucho tiempo en boca, primero cerciórense, si está mucho tiempo, hacer una radiografía para ver si el diente está detenido, el permanente, o es que no hay el germen. Si no es que no hay el germen, este temporario se puede quedar mucho tiempo, hasta sea la edad adecuada para colocar un implante en ese lugar. ¿Sí? Y bueno, pues ya sabemos que la ortodoncia va a ser un juego muy importante en este aspecto. Muy bien, hemos terminado la clase de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas, por favor.